Muy bien, como les decía antes de irnos al corte, vamos a empezar a conocer a los candidatos que tenemos aquí en Santa Fe. Es la posibilidad que nosotros le damos y la que tenemos, la de comunicarles quiénes son los que van a postularse para cargos en la administración provincial. Voy a tratar de hacer la no típica nota que yo veo en televisión. Yo consumo televisión, muchísima, ¿sí? Pero, y también radio, pero como estoy en la televisión, la nota que sea distinta, ¿eh? A ver, porque yo voy a actuar como un ciudadano, ¿sí? No como conductor de este programa, lo estoy haciendo por supuesto, pero voy a charlar con una persona que es santafesino y que se va a postular para un cargo. Estoy hablando de Miguel González. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por venir, ¿eh? Por favor. Me escuchaste, a ver qué me sale, pero quiero preguntarte primero, vos sos santafesino. Soy entrerriano, venido a santafesino, ya a esta altura soy santafesino porque vine a estudiar a los 17 años. Ajá. Estudié bioquímica, me quedé en Santa Fe, bueno, después hice una maestría en gestión de salud, pero me quedé en Santa Fe, tengo mis hijos santafesinos absolutos, mi ¿Naciste ex en Entre Ríos, esposo también. dijiste? Soy entrerriano ¿De de Concordia, del lado del río Uruguay. Habrás comido naranjas alguna vez. Era un lugar de muchos citrus, ahora se fue rotando, bueno, sigue habiendo citrus ahí, pero fue rotando el modelo productivo. ¿Y estudiaste bioquímica? Sí, soy bioquímico, efectivamente. ¿Sos bioquímico? Sí, sí. ¿Por qué te gustó bioquímica? ¿Por qué seguiste bioquímica? Bueno, yo tenía bastante facilidad para la química y la matemática en esa etapa de secundario. Ajá. Y la verdad que uno a veces ve más o menos cómo se trabajan las profesiones, tenés un referente cercano en la familia, algo te gusta. No está muy claro cómo uno elige la profesión. Hay varias cosas que confluyen. A mí me gustaba la tarea de laboratorio, las cuestiones de precisión, me gustaba eso y me metí por ahí. Es una carrera larga, bastante compleja. ¿Cuántos años? Y son seis años, una años. Carrera compleja. ¿Y estudiaste acá en la carrera? Estudié acá, sí, efectivamente. Bien, ¿te recibiste? Me recibí. ¿Y? Bueno, después primero trabajé en un laboratorio que producíamos reactivos de diagnóstico. Ajá. Eso es como los reactivos que necesitan los bioquímicos para trabajar. Digamos, la fase previa a que se trabaje el laboratorio clínico. Me gustó mucho esa tarea que tiene más que ver con una cuestión de semi-industria, porque tampoco es una industria plena, con mucha artesanía allí. Después trabajé en una industria en Rosario, me fui con una persona amiga a una planta de soluciones parenterales, que son los que llamamos sueros. Ahí muy joven fui el responsable del área productiva, muy joven. Y bueno, después volví a Santa Fe y ahí sí me puse a trabajar de bioquímico clínico. Ajá. Sí. ¿Y cuándo es el traspaso tuyo de la actividad profesional a la política? Siempre hice política. Cuando estaba en segundo año de la facultad ya estaba armando la agrupación de mi facultad. Durante muchos años estuve allí, luego en el Partido Socialista, pero un tiempo discontinué porque bueno, cuando uno recién inicia su tarea profesional, además con hijos chicos y todo eso, le dediqué bastante tiempo a ese armado familiar. Después cuando la cosa se dio, porque los chicos ya empezaban a crecer y todo eso, volví a trabajar en el Centro de Estudios Municipales y Regionales, llamado CEMUPRO, que es un centro de estudios que armó Hermes Wiener bastante previo a la candidatura a gobernador. Cuando fue diputado nacional. Ajá. Eso convocó una serie de profesionales en toda la provincia para pensar qué íbamos a hacer en cada una de las áreas, y fui uno de los que trabajó desde el principio en el CEMUPRO, por lo cual fui convocado en la primera gestión de Hermes Wiener a dirigir la obra social provincial, una responsabilidad enorme. Dirigí el IAPOS durante los años de Wiener. Fue realmente una experiencia muy buena de trabajar, de entender el sector de la salud desde el lugar del sector privado. Yo venía trabajando en ese sector, pero desde el lado del financiamiento, entender esa lógica fue muy bueno. Luego pasé a ser secretario de salud con el gobierno de Antonio Bonfatti, acompañando en la primera parte a Miguel Capielo y después a Mario Drizo, y con el actual gobernador Miguel Lischy me dio la oportunidad de ser ministro de Salud. Tuve 2 años de ministro de Salud.
Luego, en el momento que Emilio Jatón decide ir al Consejo Municipal de Santa Fe, yo era su suplente y asumo esa responsabilidad. Lo que me gusta es que de la profesión que vos adquiriste, la aplicaste sobre la administración, o sea, fuiste llamado por eso, no fuiste al Ministerio de Economía. No, claro. Fuiste no, a la Secretaría de Deportes. No, yo creo que cualquier gestor político tiene que tener un contenido técnico potente. No, yo no concibo la gestión política sin un contenido de la especificidad en el área. Creo que la concepción política es muy importante para llevar adelante el desarrollo de un ministerio, pero si uno tiene especificidad, sobre todo en áreas críticas como el área de la salud, de la educación, el área, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, en esos lugares con mucha especificidad se pone personas que tengan un recorrido en estas áreas. Por eso creo que está bueno que uno además haya hecho la formación específica de entender que el modelo de salud no es trabajar de profesional de la salud, es entender la concepción desde el financiamiento, la prestación, el desarrollo, incluso lo que es ver realmente cómo funciona el modelo. En general, las políticas sociales en Argentina no fueron muy evaluadas, ¿no? Entonces, se instauraba una política social, salud, por ejemplo, y nadie estaba muy dispuesto a ver los indicadores de desempeño. La provincia de Santa Fe se autoimpuso esos indicadores de desempeño. ¿Hubo autoevaluación? Totalmente, la hay permanentemente, y además hay una evaluación muy potente que se establece en conjunto con el gobierno nacional, que por ejemplo es los indicadores sanitarios más trazadores del sistema, como son mortalidad materna, mortalidad infantil, otras cuestiones de cuidado, como por ejemplo tasa de donaciones de órganos. La provincia de Santa Fe en todos estos, en estas líneas de cuidado está siempre por encima de la media hacia arriba, y en caso bien, muy bien, bien, no, muy bien, muy no, bien. No lo digo yo, lo dice mortalidad materna e infantil, son números inocultables, no es que yo lo digo, son números rígidos, duros, que trazan o no trazan el sistema. No hay vuelta. Lo mismo que otro indicador muy fuerte de, por ejemplo, de la calidad de la terapia intensiva es la tasa de donación de órganos. No es que donar órganos no, tiene que ver solamente con la voluntad de la gente, tiene que ver mucho con la tarea que hace la terapia intensiva. Nadie dona órganos a una terapia intensiva que no le cree. Es así de claro. Si la persona que viene siendo cuidada por esa terapia intensiva, el familiar considera que esa terapia intensiva hizo una mala tarea, seguro que no le va a donar los órganos a ese centro. Por eso es que es un trazador, no, insisto, no son cosas que digamos nosotros, son grandes acuerdos de cómo se mide la calidad de la salud en términos sistémicos, que han acordado que esos son indicadores centrales, ¿no? Bueno, las operaciones quirúrgicas que se llevan a cabo en el hospital de niños ha sido noticia, son noticias permanentemente, que hacemos muchísimas muy buenas ablaciones y realmente de una calidad. ¿Qué es lo que nos falta a ver para decir mejor del muy bien? Vos decís que estamos muy bien, más de la media de nivel nacional. ¿Qué es lo que nos falta? Básicamente en salud siempre uno tiene que ser muy bien, estoy convencido de eso, porque cuando uno puede ver lo que le falta, tiene posibilidad de mejorar, casi como una actitud de mejora permanente. ¿Qué falta? Falta más intercambio entre los distintos niveles de complejidad. Nosotros venimos trabajando en lo que se llama la red de servicios de salud. Hoy el mundo y gran parte de los desafíos de la nueva etapa, del nuevo milenio, ha sido ir a un sistema que se llaman sistemas de redes integradas de servicios de salud. Este desafío supone que no tiene que haber compartimientos estancos entre los distintos niveles. Por ejemplo, un primer nivel, ¿qué es? Un centro de salud cerca en un barrio o en un pueblo, ¿no? Eso es un primer nivel de atención, donde se resuelve el 70% de las enfermedades. ¿Lo que sería un SANCO? Lo que sería un centro de salud, un SANCO puede ser también. Allí se resuelve médicos de primer nivel, enfermeros, eventualmente atención de odontología, psicología, trabajador social. Eso es un primer nivel. Un segundo nivel son las especificidades de cardiología, neurología, que puede ser ambulatoria, no necesariamente internación. Eso es un segundo nivel.
Luego viene el tercer nivel, que son las cirugías de más complejidad, los quirófanos, todo lo que es la trama de complejidad, incluso diagnóstica, que puede estar instalado en los grandes hospitales, o un segundo o tercer nivel como nosotros tenemos en el CEMAFE. Son estrategias donde las personas van utilizando el sistema de acuerdo a la complejidad que tiene. Exacto. Y ese tránsito por el sistema creo que es el mayor desafío que tenemos de hacerlo lo más amigable posible. ¿A qué le llamas amigable? Que la gente cuando transite por el sistema no tenga que ir por trámites burocráticos complejos hasta llegar a ir pasando por los distintos niveles cuando lo necesita. De eso se trata uno de los desafíos más grandes que tomamos cuando yo era ministro y hoy sigue la gestión del ministerio. Yo mismo propuse una ley que regule el tema de lo que se llama historia clínica digital o datos electrónicos en salud. Son estrategias muy poderosas que van a hacer que muy pronto la información clínica de las personas, de hecho la provincia, para ser rápido en esto, ya compró el sistema, ya lo está trabajando, ya lo está implementando. Mientras algunas provincias lo prometen, la nuestra está en fase de implementación. 10 millones de dólares se van a invertir para este sistema. Bien invertidos. Por supuesto. Bien invertidos, como digo siempre, es plata nuestra. Por supuesto. Es los impuestos que yo pongo. Tener calidad en la información sanitaria es central, ¿no? Seguro. Quiere decir que a mí, digamos, mi historia clínica puede estar en cualquiera de los lugares que lo necesiten de atención sanitaria. Por ejemplo, nosotros tenemos una red muy compleja, usted puede atenderse en Reconquista, ahí se hacen una placa, una tomografía, lo que sea, y cuando viene... Un accidente que tuve. Derivado de la persona acá, sí, o por ejemplo la persona que lo atiende acá puede remitir a los datos electrónicos y saber qué placas tuvo, qué enfermedades de base tiene, etcétera, etcétera. Todo eso mejora muchísimo, incluso lo que se llama sobreposición de diagnósticos que ya están hechos. Si usted le va a hacer una placa a alguien que ya se le hicieron, es una sobreexposición a rayos, etcétera, que no tiene sentido. Toda esa tarea es la tarea de acoplar todos los niveles del sistema. Creo que en eso se puede mejorar mucho todavía. Bien, sos un conocedor del área, te escuché atentamente, hablás y le hablás con énfasis, con ganas. Vamos al Senado. Dale. En el Senado hace ¿cuánto? Y un año y medio, sí. Un año y medio. ¿Qué hace un senador? Un senador tiene varias responsabilidades, por lo menos desde mi punto de vista, porque no todo el mundo tiene que verlo igual. En primer lugar, la Cámara de Senadores representa territorios. Representa en este caso el territorio de el área de la capital, el departamento de la capital. Creo que tiene que tener la mirada de esa región para llevar esa mirada tanto para la construcción de leyes que puedan mejorar la calidad de vida de la gente, como también así para estar siendo muy proactivo en cuanto a conseguir de parte de los gobiernos provinciales obra pública que sea importante para el desarrollo de ese departamento. A su vez, creo que un rol muy, muy importante es encontrar ejes comunes a cada una de las localidades que conforman esa región. Porque los ejes políticos de donde termina, por ejemplo, Santa Fe y Rincón, son ejes que nosotros decimos termina acá, pero la gente circula por ese territorio de un modo, nadie dice, bueno, voy a Santa Fe, voy a Santo Tomé, circula. Entonces encontrar esas cosas comunes, como por ejemplo el tema de los residuos sólidos, el tema del agua, el tema de los transportes públicos, son tareas que son tareas de encuentro político que el senador tiene la obligación de tejer estos encuentros. De hecho, he intentado hacerlo todo este tiempo, es una cosa que Emilio Jatón venía haciendo. Nosotros cuando yo dejo el ministerio para seguir la tarea de Emilio, la verdad que encontré un desarrollo distinto de otras opciones políticas que no hacen esta tarea, por ejemplo, de mucho encuentro con autoridades locales de todas las ciudades y comunas, pero también mucho vínculo con las instituciones, con los clubes, con las asociaciones no gubernamentales. Es muy importante que el senador también pueda estar acompañando el desarrollo de estas instituciones. Los clubes cumplen un rol enorme en la sociedad de contención de jóvenes, de niños, y ese rol debe ser apoyado, incluso con recursos, ¿no? Volvemos un poco al Senado en el sentido de decir que, bueno, a través de lo que estás diciendo, creo que el senador tiene un trabajo, vamos a
El otro día estoy con mi hija haciendo un seminario de Derecho Electoral y Periodismo. Y una de las tantas cosas que me impactó en la cuarta jornada ya es que el votante, el elector, tiene muy poco conocimiento de las actividades que realizan las instituciones. O sea, por eso te preguntaba qué hace un senador, ¿sí? Porque hay gente que dice, no sé qué hace el senador, y esto es verdad, esto claro, no es que lo estoy diciendo así. Entonces, vos tenés una posibilidad como senador de presentar proyectos de ley, ¿sí? Y están las comisiones. Hay comisiones que trabajan específicamente sobre determinados, ¿cómo se llama? Sí, temáticas específicas. Hay, cada comisión desarrolla y tiene obligaciones de darle determinado contenido. Por ejemplo, hay comisiones que una ley que se puede generar en el entrar, qué sé yo, ir primero a una comisión de salud, después hay que ver si legalmente está adecuada o no, sí, y pasará a ¿Hay comisión de salud en el Senado? Sí, hay comisión. ¿Vos estás ahí? Yo no estoy, está Miguel Capielo, porque como somos dos senadores ex ministros de salud, nos repartimos la tarea. Yo estoy en constitucionales, en un área de municipio y también en lo que es la comisión de acuerdo que tenemos para el funcionamiento. ¿Qué es la comisión de acuerdo? Se llama labor parlamentaria. Es una comisión que trata de acordar qué temas se van a sesionar, qué se van a poner en la sesión de cada día. Entonces, cuando se llega al trabajo en el recinto, se llega más ordenado para que no haya momentos donde cada uno propone leyes a tratar que no hayan sido, por ejemplo, tratadas en las distintas comisiones y tengan dictamen de comisión. Dictamen de comisión es una especie de recomendación, que la comisión específica usted recomienda que se apruebe o no se apruebe porque está zanjado tal o cual contenido. Bien. Eso es lo que hacen las comisiones. ¿Es rápido el trabajo del Senado? ¿Lleva tiempo? ¿Es complicado o es complejo? Es las dos cosas. Y te digo más, ¿podría ser mejor? Y sí, quizás sí, seguramente. Te veo con una personalidad que tiene ganas de solucionar las cosas. Sí, ahí hay que tener paciencia sobre todo, porque el que viene de la gestión y el que viene del área de la gestión, le cuesta más este aprendizaje que yo he tenido que hacer en este tiempo, que es saber que hay la posición no vale solo la de uno, por más razonabilidad técnica que tenga. Puede haber otras cosas que mirar, por ejemplo, miradas políticas, culturales, sociales. Son cosas que se ponen en juego a la hora de tomar una decisión y bueno, uno tiene que tener la suficiente paciencia para discutir los temas en esos espacios y a veces una buena razón técnica puede no tener una mirada política, un acompañamiento y hay que esperar. Por ejemplo, cuando pedimos el acompañamiento de los senadores, nosotros somos minoría en la Cámara de Senadores. ¿Cuántos son? El oficialismo. Somos ocho senadores del oficialismo. Del Frente. Del Frente Progresista. Entonces tenemos una obligación mayor para llegar a consensos. Te decía, por ejemplo, nosotros pedimos que la provincia tenga financiamiento para obra pública a través de lo que nosotros llamamos, no como dice la oposición, endeudamiento, sino toma de crédito para poder hacer obra pública, que no es lo mismo que endeudarse para gasto corriente. Y por supuesto, porque es una cuestión simple, si uno tiene que hacer una obra para 4 o 5 generaciones, no es muy razonable que se pague con el presupuesto de un ciclo de gobierno, no es posible hacer esas obras. Esas obras como las mega obras, como los hospitales, como los grandes acueductos que se han hecho y se están en marcha de hacer, son obras tan potentes, de tanta inversión, que van a, por ejemplo, hay una obra que va a ser para los próximos 100 años, que es la ampliación de la planta de agua potable. Hace 100 años que no se hace una ampliación del agua potable. Muchísimo tiempo. Entonces sabemos que esta ampliación va a durar muchísimo tiempo. Lo mismo que hacer un gran hospital como un hospital público. ¿Cuánto hace que no se hace un hospital público en Santa Fe? Se hicieron en estos periodos de gobierno 5 grandes hospitales. ¿De este gobierno del gobernador Lischy? En el gobierno de Lischy ya se inauguraron 3. Se comenzaron antes, pero se inauguraron ahora y se les puso además equipamiento, recursos humanos. Fueron inversiones centenarias, ¿no? Y no son cáscaras vacías, son hospitales en marcha, funcionando, con resultados. Por eso es que el entusiasmo es ver que lo que hemos construido está floreciendo, está trabajándose. Creo que cuando uno pide este acompañamiento tiene que tener la paciencia de hacer todas estas discusiones. Lo logramos a pesar de algunas demoras y finalmente
la legislatura ha aprobado la posibilidad de que la provincia tenga acceso a crédito para hacer estas obras. Por eso es que es una tarea de mucha paciencia, pero de concentrarse en que uno quiere tal o cual cosa y tiene que lograrlo con acuerdos, ¿no? Llevaste, dijimos más o menos, o llevas 1 año y medio. ¿Te postulás para un periodo de...? Son 4 años. 4 años. Sí, el senador se elige en el mismo momento que se eligen los diputados, los intendentes algunos se eligieron entre medio, pero el gobernador, de modo que lo bueno también es que cuando uno piensa a quién votar, si estamos convencidos que tiene que ganar Antonio Bonfatti, la gente entienda que es bueno acompañarlo desde el lugar legislativo, porque si no es más compleja la tarea del gobernador si no tiene legisladores que lo acompañen. Por eso es que nosotros proponemos esto, lo mismo que proponemos que si Emilio Jatón va a ser el intendente de Santa Fe, como estamos convencidos que lo va a hacer, estaría bueno que el senador sea alguien que comparte un criterio metropolitano con la principal ciudad, claro. Mirá, nosotros de hecho lo venimos haciendo, ¿no? Yo leía en el primer bloque, hay 526.000 santafesinos bajo la línea de pobreza. Al mismo tiempo dimos una noticia que el frigorífico Swift va a reabrir sus puertas después de que cerró en el 2012 debido a que se le abrieron mercados internacionales de China y Rusia. Yo digo justamente eso, y te hago la consulta ahora, te la transmito ya. Si vos vas a ser el senador en 4 años, ¿cuál es el tema con respecto a esto? ¿Qué es lo que se te ocurre a vos que se puede hacerse algo? Dijiste con el tema de trabajar conjuntamente con el intendente, porque esto estamos hablando de santafesinos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo hacemos? ¿Se puede hacer algo por llevar las herramientas y proyecciones y planificación del Senado para que no tengamos pobres en Santa Fe? Yo creo que unas cuantas cosas se pueden hacer. Algunas van a depender necesariamente de tener una consolidación de políticas nacionales que equilibren un poco la balanza y que den oportunidades a las personas que hoy están excluidas. Hoy vimos los números de la pobreza, la verdad que asustan casi. 32% de la población bajo el índice de la pobreza, 3 millones y pico de personas bajo el índice de indigencia. Es muy preocupante. Esto desde un gobierno provincial es casi inabarcable. Si la provincia no puede correrse de asistir a las personas, de hecho lo estamos haciendo, y es importante que uno entienda también que todas las políticas de proximidad que hace la provincia van en ese sentido, que la gente tenga derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, que esté cercano el gobierno resolviéndole problemas como por ejemplo personas que están muy complicadas en sus barrios, llegar con el plan Abre, el Abre Familia, que son políticas integrales de contención de los lugares de más vulneración de nuestras ciudades, son políticas de contención, pero son de contención. El gran desafío es dar trabajo, empleo. Claro, la contención es inmediata, está ahí en el momento. Y está muy bien hacerlo, pero eso no va a resolver de fondo los procesos de realmente resolución de integración social. Por eso es que debe haber un gobierno nacional que esté pensando en esto. De todos modos, la provincia, particularmente el actual gobernador, propuso un banco provincial para desarrollo que lo perdimos al banco, porque a veces perdemos de vista que tuvimos una herramienta financiera enorme en la provincia de Santa Fe y hay candidatos que se proponen hoy que fueron responsables de que el banco se vacíe. ¿Eso es una característica de los argentinos? ¿O yo creo que perder herramientas como el banco, creo que, qué sé yo, Perotti tendría que explicárselo un poco a la gente. Pero bueno, no lo vemos que nadie se lo pregunte en este periodo. Lo que creo es que es importante que recuperemos una herramienta financiera. Si tanto el gobernador actual como el candidato Antonio Bonfatti, candidato del Frente Progresista, plantean que debemos retomar una herramienta financiera para poder hacer frente a los desafíos de mejorar las posibilidades. El emprendedurismo en la provincia de Santa Fe es muy fuerte, el asociativismo es muy fuerte. De hecho, ustedes saben, la provincia de Santa Fe es la provincia que tiene el mayor desarrollo de cooperativas junto con Córdoba. Estuve en Sunchales la semana pasada. Y esto ha sido... Realmente es un orgullo para esta provincia y no ha habido una actividad potente de financiamiento a las personas que quieren producir. Seguimos con una economía primaria en la provincia
y porque básicamente no hay posibilidad de financiar. ¿Quién va a invertir con estas tasas que tenemos ahora? Ese es otro tema y es un tema que, bueno, si nos da que hablar es muchísimo. Miguel, te tengo que despedir, pero realmente creo que le hemos llevado a la audiencia una imagen en concreto, en pocos minutos, de lo que verdaderamente vos pensás como ciudadano, como profesional y como funcionario público en estos momentos, que ese era el objetivo de la nota. Bueno, ojalá se haya logrado. Esperemos que tengas suerte y bueno, eso es una cuestión tuya con los electores. Claro, por ¿no? supuesto, Exacto. sin duda. Muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, gracias. Pausa, señor lector. Ya estamos con una fábrica de pasta que tiene más de 50 años en Santa Fe y la sigue peleando y la sigue luchando y sigue trabajando y da de trabajo también a mucha gente. Ya volvemos.